Hola, ¿cómo te va? Nuevo encuentro en este espacio televisivo que llamamos El Entrevistador. Está con nosotros el doctor Enrique de Niri. Vos sabés que cuando él está, normalmente separamos la entrevista en dos bloques. La primera, efemérides, historia a full. Y en la segunda parte, un poco de filosofía que por estos tiempos nos viene muy bien a todos. Enrique, un placer. Igualmente, Rubén. Bueno, arrancamos el mes de diciembre, el último del año, con mucho calor en el momento de la grabación, pero con Enrique no le vamos a arrojar, iremos un rato a la playa, durante estos meses, pero después de vuelta en el archivo a grabar. Se ríen los del equipo. ¿No creen? No va a haber vacaciones este año. Bueno, nos vamos a las Yo no efemérides me de tengo diciembre. vacaciones desde que estoy acá, Yo nunca me desde tomo. 2012, pero no es, en lo que pasa es que yo pienso que el que hace una cosa que le gusta no tiene trabajo. Claro, exactamente. Perfecto. Efemérides de diciembre. El 8 de este mes de 1810, los españoles del Paraguay atacan Itatí con una balandra, que es una embarcación mediana, cubierta con un solo palo, una cañonera, 3 faluchos, 4 botes y varias grandes canoas. Luego saquean la población. Reitero, la invasión de 1865 es una de tantas, es la más grave, ¿no es cierto? La que se produjo en el marco de una guerra, pero era sistemático, era una especie de deporte paraguayo, invadir Corrientes, buscar vacas, llevar mujeres, y en algún momento se llevaron hasta la Avenida Itatí, que la cruzaron. Y después estuvo la provincia ocupada hasta la tranquera de Loreto y hasta la Guapeí, y que eso se recuperó y ya no se perdió más después de la Guerra del Paraguay. Vamos a salir un ratito del libreto. ¿Por qué le denominan a la Virgen de Itatí Virgen morena, Y, cuando en realidad era negra? ¿No? bueno, yo no sé si era negra. La imagen se presume que es la original. Sí. eh, es cobriza. Mm. La discusión de si los indios eran negros o no, y se veían negros, y no tiene sentido. Eso es así como estuvieron de moda los indios, ahora están de moda los negros. Ujú. ¿Cierto? Que las dos cosas son irrelevantes desde el punto de vista de que somos todos iguales, ¿no es cierto? Ujú, tal cual. Pero la Virgen era una Virgen india y por lo tanto era cobriza. Como es que decían los hombres rojos, como le decían los norteamericanos a sus indios. Ajá. Los Pero pieles rojas. pieles rojas, pues pero era cobriza, o Ujú, sea, de un color, mi madre era cobriza. ujú, Es- Era una piel fantástica, porque ella se ponía 10 minutos al sol y ya estaba, listo, ujú. toda la temporada, y las otras se morían tomando sol y que yo, Sí, ella sí, ningún drama. seguro. Pero durante mucho tiempo generó prejuicios. Mi Ujú, bisabuela, a mi hermana le decía, nena, no te pongas al sol, te vas a poner hecho una negrita, en un sentido despectivo, ¿no es cierto? ujú. Este, pero son modas. Sí, sí, sí. En la medida que pasen, Perfecto. El segundo punto, que es la segunda fecha, el 16 de diciembre de 1811, el Cabildo crea el regimiento de San Juan de Vera para la protección de la ciudad, financiado con el aumento de los impuestos en materia de propios. ¿qué eran los propios? Eran las recaudaciones propias, Ujú, lo que el cabildo recaudaba para él. Y esta es la primera fuerza militar en serio que tiene Corrientes, que giraban con el nombre de dragones. También hay mucha fantasía en eso, porque acá están las listas de pago, cosa en la que no puede haber errores, y salvo que haya algunos demás, ¿no es cierto?, mm, puestos para inflar la lista. ujú. Pero muchos desertores, una cosa por ahí, porque le daban el Prest, le llamaban Prest, Prest. Era lo que se vendría a ser el salario, el jornal, qué sé yo. Este, Muy malo y no le pagaban, además. Así que lo que le daban era, digamos, como es que se dice, la mantención. Le daban la carne y con un poco de suerte el tabaco y la hierba. Después Ferrella le aumentó, además le daba Mm, jabón después ujú. también. Pero o sea que los dragones, esos son los primeros soldados auténticamente correntinos.
olvidémonos ya de los famosos cazadores correntinos, que eran correntinos, pero que peleaban bajo las banderas de los porteños, no las banderas de Corrientes. El 18 de diciembre de 1811 son expulsados de Buenos Aires los diputados provinciales que componen la Junta Conservadora, entre ellos el correntino José Simón García de Cosio. Acuérdense que para hacer la Junta Grande llamaron gente de todas las provincias. Ahí fue donde fue García de Cosio, para participar todos. Como dice el viejo adagio, no seremos machos, pero somos muchos. O sea, eso es de un gobierno colegiado se pasa a un triunvirato. Pasó lo mismo en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Y de ahí se pasa a un directorio, o sea, uno solo. Y después se pasa a una dictadura. Ujú. O sea, es medio modélico eso, ¿no es cierto? O sea, nosotros terminamos con Rosas, en la Revolución Francesa terminó con Napoleón. Hay una distancia, ¿no es cierto?, entre Napoleón y Rosas, pero bueno. Y cuando los echaron, porque ¿qué pasa? Los que querían el poder empezaron a sacar del medio a todos los que se lo podían obstaculizar, a todos los que pensaban y además en impedir que Buenos Aires ocupase el lugar que creía que le correspondía. Entonces los echaron. Y ahí es que García de Cosio vuelve a la provincia. El 26 de diciembre del año 1819, una escuadrilla naval correntina en las órdenes de Campbell ataca a otra porteña que bloquea el puerto santafesino. Con enormes pérdidas por ambas partes, los porteños se retiran. Lo interesante es que hay que entender que las tripulaciones de Campbell eran indios, eran guaraníes misioneros, muy valientes, muy feroces, muy inorgánicos, morían como perros, porque, digamos, peleaban hasta las últimas consecuencias, pero no peleaban con un criterio, digamos, de formaciones ni nada. Y van a ser la flotilla que tiene, la escuadrilla sutil, como decían en esa época, que tiene Artigas tratando de señorear el Paraná. El 13 de diciembre de 1821, un golpe de mano ordenado por Francia, dictador del Paraguay, secuestra a Bonpland. Conducido al Paraguay, permanecerá prisionero allí hasta el año 1830, es decir, casi 10 años, ¿no? El tema era que Bonpland se dedicó a hacer yerba y la yerba era un monopolio, y más un monopolio del Estado en el Paraguay. Entonces, aparte de Bonpland, Francia, que tenía unos modales, Francia metía preso a todo aquel que le molestaba, no lo mataba, lo metía preso, le sacaba todo lo que tenía, después lo echaba con una parte de lo que era de él, le devolvía una parte. Es tremendamente arbitrario. Bonpland se la pasó preso, dejó un montón de hijos, fue Artigas. Bonpland era muy autillo también. Y inclusive Simón Bolívar se interesó porque lo dejara libre, y Francia no le dio ni 5 de artículos. A ninguno de los que le pidieron, Humboldt pidió por Bonpland, que había sido el camarada de él en ese famoso viaje por América. Es una leyenda, y aparte la de Bonpland es una leyenda. Bonpland no era un científico como Humboldt, era un extraordinario botánico. Yo lo bajaría un poco de categoría, era un magnífico jardinero. O sea, el de la Malmaison era el jardinero de la emperatriz, ¿no es cierto? Y no tenía, digamos, la jerarquía científica, entre comillas, con el criterio ese del que sabe cosas que los demás no saben, que tenía Y después un hombre que vivía muy bien, muy, digamos, inserto dentro del pueblo. Quizás demasiado inserto. Perfecto. El 5 de diciembre de 1821, el Congreso Provincial nombra al primer gobernador constitucional de Corrientes, el sargento mayor Juan José Fernández Blanco. Eso es interesante porque la Constitución de Corrientes, la primera, que era un reglamento provisorio, como vemos, no es la primera del país, es la primera de Corrientes. Pero la provincia sí, yo diría que es la primera en que tiene una carta orgánica, una carta normativa, que tiene bandera, que tiene escudo, que tiene todo, que está organizada institucionalmente en todo sentido. Y eso va a durar ¿hasta cuándo? Hasta Pago Largo. Después de Pago Largo
se corrompe todo y bueno, la paz es un fenómeno de, ¿cómo fue que dijo? Creo que lo dijo un soldado eso. La paz es nada más que un intervalo entre guerras. Y bueno, en el caso de Corrientes ni hablemos, porque el siglo XIX, que en mi opinión es el siglo de oro de Corrientes, es un siglo de guerra. Se la pasan con el sable, la lanza y la pistola en la mano. El 11 de diciembre del año 1821, el Congreso Provincial Constituyente sanciona el Reglamento Provisorio Constitucional. Este es el que decíamos recién, Sí. que le pagaron, lo hizo José Simón García de Cocho, que era medio un hombre orquesta, y el único que sabía de derecho, entonces había trabajado con Artigas, después trabajó con Ramírez, era imprescindible, llamaron al fulano ese que sabe cómo se hace, y él hacía. Y ahora acá lo hacía con gusto, porque era parte del grupo ese gobernante, le pagaron creo que algo de 1000 onzas por haberlo hecho, no es que nada de gratuito, ni lo regalan, no. Y le pagaron bien. Y no es nada del otro mundo tampoco, pero tiene todo lo esencial. No define un poder ejecutivo, sí, define nada más que el poder ejecutivo. Todo lo demás queda medio en el aire. Ya lo van a hacer después, sobre todo en el 24, que va a ser un segundo reglamento que va a durar hasta la Constitución de 1856. Perfecto. El 14 de diciembre del año 1821 se reincorporan los departamentos de Esquina y Curuzúcuati al territorio provincial. Culminan las gestiones iniciadas por la revolución del 12 de octubre de 1821. Esto es lo que había pasado cuando Ramírez había armado su famosa República Entrerriana, le quitó a Corrientes 2 pedazos, le quitó Misiones y abajo le quitó una parte que era de Curuzú, lo vinculado con Entre Ríos. Bueno, ahora vuelve al poder de Corrientes, después de muchas gestiones y además de defenderse a capa y espada contra el entrerriano, el que tenía el poder en Entre Ríos, que era nada y nada menos que Lucio Mancilla. Uh-huh. Y logra la autonomía, ¿no es cierto?, que es del año 1821. Perfecto, Enrique. Vamos a una breve pausa y después, ¿qué hacemos? Filosofamos. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pausa. Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresa a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. En Corrientes, la producción no para. Somos líderes en producción de arroz. El segundo productor nacional de cítricos. El principal industrializador y comercializador de yerba mate. Y estamos diversificando la producción con paltas, nuez pecan y una gran variedad de cultivos bajo cobertura. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno provincial. Grandes beneficios. Desde los 13 años podés acceder a una tarjeta de débito joven y contar con descuentos en comercios de todo el país. Y si sos más 18, accede a tu primera tarjeta de crédito joven. Accede a descuentos todos los días en espectáculos y recitales, telefonía e internet, clubes y gimnasios, restaurantes y bares, hoteles, librería, indumentaria y los días miércoles y viernes en supermercados, drugstores, maxiquiosco y autoservicios de todo el país. Solicita tu tarjeta en www.bancodecorrientes.com.ar. Bienvenidos al puerto de Ituzaingó. No es solamente un puerto, es un símbolo del desarrollo que soñamos y empezamos a hacer realidad con inversión propia, con visión estratégica y con profundo amor por esta tierra. Una infraestructura moderna, eficiente e indispensable para conectar a través de la hidrovía del río Paraná a Corrientes con el mundo. El de Ituzaingó es un puerto multimodal, con un muelle de 306 metros de largo y 22 metros de ancho, donde pueden operar hasta 4 barcazas simultáneamente de 60 metros cada una, con un patio de cargas de 50.000 metros cuadrados, que puede albergar hasta 40.000 contenedores TEUS, y cuenta con todos los servicios necesarios para facilitar la gestión, como aduana,
SENASA y ARCA, entre otros. Este puerto va a generar alrededor de 60 nuevos empleos directos y más de 300 indirectos, que se van a sumar a los del parque industrial, que cuando complete su capacidad serán más de 1.000 empleos directos y 3.000 indirectos. Porque cuando decimos que Corrientes tiene futuro, hablamos de esto, de un Estado presente que invierte en infraestructura, de empresarios que creen, apuestan y producen. Corrientes tiene futuro, y ese futuro es hoy. Gobierno provincial. Corrientes somos todos. Muy bien, en este segmento del programa vamos a abordar la filosofía, lo solemos hacer de distintos ángulos, de distintas miradas. Hoy tal vez profundicemos un poquito más sin perder ese cariz confesional que a veces tenemos con Enrique, ¿no? Contándote nuestra propia experiencia. ¿Existe una filosofía latinoamericana, Enrique? Yo creo que estaba viendo justamente una serie que me gusta mucho, tanto que es la tercera vez que la veo. Se llama Downton Abbey, que es inglesa. Entonces, dos inglesas de esas incomparables, dos viejas venenosas, están discutiendo y una le dice a la otra, ¿por qué es que los ingleses somos diferentes del resto? Entonces empiezan a hacer una serie de consideraciones. Una dice que se debe a la historia de Inglaterra, otro piensa que se debe al clima. Bueno, acá está lo mismo, ¿no es cierto? Somos un producto de nuestro clima. Lo que sí es absolutamente mítico, mentiroso, falso pero romántico, es que somos iguales. No hay nada más distinto de lo que es de un catamarqueño a un correntino. Nada más diferente de un porteño que un correntino o un catamarqueño. Nada más diferente de los tres que un fueguino. Un fueguino de la tierra del Alfredo Bechtal, aunque ahí están todos porteños, ¿no? Claro, pero hay que decir también como dato importante que un porcentaje importante de los porteños se formaron con la vertiente de Corrientes y Catamarca, entre otras provincias, ¿no? Sí, yo creo que los porteños... O sea, el que vendió el buzón no era un porteño, era alguien del interior, un cabecita negra pícaro, ¿no? Y bueno, pero yo creo que los porteños los define el lugar. O sea, aparte es cuestión de vivir un tiempo en Buenos Aires y... ¿Cómo es que decía Sarmiento? Provinciano en Buenos Aires y porteño en las provincias. Sí, tal cual. Pero bueno, yo no sé hasta qué punto el tema es que todo el mundo quiere ir a Buenos Aires. Como todos quieren irse hasta Miami, ¿no? Son todos antinorteamericanos, pero quieren irse a Miami. Como antes se querían ir a Inglaterra, aunque no les gustaban los ingleses, pero igual no importa. Además, lo llama el ruido de las luces. Sí, tal cual. O sea, ahí estaba leyendo que este es el año que se ha gastado más dólares en no sé cuánto tiempo, ¿no es cierto?, en vacaciones. No entiendo. O sea, lo que dijimos la vez pasada, desde mi punto de vista, los funcionarios no tienen vacaciones, no deben tenerlas. Así es. Cuando se vayan de su carga van a tener tiempo para tener vacaciones, pero mientras estén trabajando, no tienen que quedarse en su lugar de trabajo. Coincido. Para eso le pagan, para eso les pagamos. Yo creo que somos muy diferentes y cuando yo vine acá, hace más de 30 años, se notaba muchísimo que yo no era correntino. Ahora no se nota tanto. El que viene, yo soy santafesino, ¿no es cierto? Entonces me vine más hacia acá. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en Santa Fe, destinado ahí a pocas horas de Buenos Aires, éramos todos tenientes, primeros, capitanes, todos estaban desesperados por ir al obelisco a vivir, más o menos. Y estaban en Santa Fe. El comando de brigada estaba, creo que no sé, en Río Gallegos, más o menos no. La brigada estaba en Río Gallegos, el comando estaba en Rosario. Cosa de todas las distancias que permitían ir a las luces y al ruido el fin de semana. O sea, eso sí que es definitorio, ¿no es cierto? Así como los brasileños hicieron Brasilia y los fines de semana quedaba desierta, no quedaba ni el loro, acá pasa lo mismo. ¿Cómo es que decía Alfonsín, al frío, al viento, al sur? Él no fue, no fue nadie. No fue nadie, claro. Iban a hacer un tren. De buenas intenciones está
como diríamos, ferrocarrilizado el camino del infierno. Sí. No fue nadie. Y no se hizo nada de eso, ¿no es cierto? El traslado de la capital y eso. Así que creo que es un problema de... Mi familia es una familia, ahora creo que medio quedo yo solo por una cuestión cronológica, ¿no es cierto? Fue una familia de porteños, de ranchos porteños, para los cuales la Argentina terminaba en la General Paz. Más allá de la General Paz era tierra de indios que pasaban los autos con flechas clavadas y cosas por el estilo. Y eso no ha cambiado mucho. El porteño, ahora es ¿cómo es que le dicen al Gran Buenos Aires? Que ahora le llaman urbano, un título muy elegante para un lugar horrible, ¿no es cierto? Sí, repleto de villas. Repleto de villas. Y además que es cierto lo que usted decía. ¿Quién vive en las villas? Los porteños no, viven los provincianos. Sí, tal cual. Tal cual. Así que no sé, esta es una historia de no acabar. Y el que puede, así como el que tiene plata se hace una casa en Miami, el que puede se compra un departamento en Buenos Aires. Como el que acá el del interior de Corrientes, el que puede llevar un departamento acá en Corrientes. Así es. Para cuando venga a estudiar a Corrientes del hijo. Lamentablemente Dios está en todas partes, pero atiende puntualmente en determinados lugares. Así es. José Ortega y Gasset es considerado por muchos el filósofo más grande de habla española. ¿Coincide con esto? No. Que es un gran filósofo, estoy de acuerdo. Pero filósofos, España ha producido tantos y todos tan grandes. Ortega y Gasset es un nombre, pero bueno, claro, cada uno es un nombre de un momento determinado. En lo que podríamos estar de acuerdo, que no se lo puede discutir porque ya está aceptado, es que Cervantes es el autor de la obra literaria más importante de las letras españolas, de acuerdo con el Quijote. Pero, claro, lo que pasa es que Ortega y Gasset es un hombre de su tiempo. Y sí, ha dicho cosas que son, y especialmente cosas de la Argentina, ¿no es cierto? Como que digo, argentinos a las cosas, queriendo decir que nosotros nos dediquemos a la Argentina farolera, como dijo Pérez Samuel Chastegui, que le gusta ser como las urracas y mostrar cosas brillosas y qué sé yo, y sí. Pero, ¿por qué me pregunta? No, quería saber nada más, y en cuanto a su obra, La rebelión de las masas, ¿qué consideraciones puede hacer? Y es única. Y además lo que tiene de valioso desde mi punto de vista es que es ecuménica, o sea, cualquiera la puede entender. No es hay alguien que dijo que la filosofía es el arte de decir con palabras difíciles lo que cualquiera puede expresar con palabras fáciles. Algo de cierto hay en eso. Ortega es un hombre que está al alcance de cualquiera. Y además hizo la conversión, ¿no es cierto?, de ser un hombre muy desilusionado con... terminó siendo un hombre pasado a las derechas. Como todo aquel que soñó con las espejismos y los espejitos de colores y las pompas de jabón que fabrica la izquierda, él fue uno también. Después, cuando se dio cuenta de cómo era la jugada, se pasó al lugar correcto. Sí, es lo que yo siempre pensé. Yo en algún momento también tuve esa tendencia como de idolatrar al Che Guevara en mis primeros años de adolescencia, hasta que uno va entrando en razón y comprende cómo es la historia y la política en el mundo. Hoy por hoy soy un anticomunista, digamos, confeso, ¿no? Porque sostengo que quienes son grandes y todavía impulsan la doctrina comunista, si es que la tienen, es para vivir de esos jóvenes idealistas a quienes los exprimen y le sacan todo. Y ellos van a ser la cabeza del partido, los que detentan los fondos, ¿no es cierto?, los que tienen la caja. Ustedes que yo nunca fui guevarista, porque en el colegio militar aprendí a tirar con pistola apuntándole una cara del Che Guevara. Y bueno, así como el FBI usaba la cara de, ¿cómo se llama?, de este famoso delincuente, Babyface y todos esos, bueno, usábamos la cara del Che Guevara de blanco. Y ¿cómo lo definiría yo ahora al Che Guevara a esa altura de mi vida? Creo que era un aventurero que no soportaba una vida tranquila. La prueba está que en vez de quedarse en Cuba como los demás, de presidente del banco y a pasar una vida pompa, como se dice,
se fue a Bolivia a morir a manos de los bolitas. No es que toda esa leyenda de los comandos norteamericanos, que no son tan buenos, han construido una gran leyenda, ¿no es cierto? Pero los soldados bolivianos en su país son muy buenos. Y la idea de que son en la montaña, ahí en el monte boliviano, son muy buenos. Ahora que, digamos, si uno se imagina quiénes son los que podían haber acabado con el Che Guevara, y no fueron estos con los cuchillos curvos, los sicarios de los ingleses. Los Gurkhas. No fueron los Gurkhas, fueron los bolivianos. Ujú. Y en 3 o 4 emboscadas le liquidaron toda la fuerza que tenía, en cuanto le tomaron el tiempo. Ujú. Y pero y si tuviera que precisar más lo que pienso, yo lo veo como una especie de Garibaldi del siglo XX. Sí, tal cual. Tal cual. Sí, Garibaldi nunca peleó con soldados normales, eran todos siempre corajudísimo, pero peleaba con más fascinerosos. La gente que lo seguía era precisamente la morralla, ¿no es cierto? El Che Guevara era igual, y aparte no podía estar tranquilo, pero estaba en paz, enseguida empezaba a buscar algún lugar nuevo al que ir A causar problemas. a causar problemas, Sí. como fue cuando se fue al África, Ujú. que Nasser le dijo, pero usted en el África va a quedar como una moja en la leche, refiriéndose a que, y dicho y hecho, los negros le pasaron por arriba, tuvo que ir, lo corrieron a tiro limpio. Cuando yo era adolescente en mi habitación se usaba mucho en aquel entonces póster, ¿no? De ídolo, de deporte. La famosa foto de Córdoba, que se le sacó la foto de eso. Claro, yo tenía el póster del Che Guevara. Y cuando empecé a leer sobre este hombre, me formé mi propia idea, charlando con mayores además, y reemplacé ese afiche que lo rompí por una figura de Raquel Wet, Muy era claro. ropa, que me gustaba mucho. Ahora, más, en por cierto. materia de guerrillero, no de terrorista, porque el Che Guevara no era exactamente un terrorista, ¿sí? Era un tipo que lo acusan de haber matado él personalmente a pistola en la cárcel de La Cabaña un montón de gente, qué sé yo, pero lo concreto es que yo personalmente pienso que era un hombre valiente. Pero como guerrillero un desastre. Ujú. Y la vez que mejor le fue en Acerrío del Pío, que logró capturar 50 fusiles. El ERP argentino se llevaba los fusiles de Amin. Ujú. Y o sea, Santucho, Roberto Santucho, creo que era bancario, una cosa así. Sí, tal cual. Santucho era 1000 veces más capaz desde el punto de vista de un comandante de guerrilla que lo que era el Che Guevara. Enrique, la filosofía y la historia están emparentados. ¿De qué manera existe Yo esta creo que la relación? filosofía es la cumbre, lo que está arriba de todo, porque es la disciplina de las causas primeras y los fines últimos. Todos los porqués están resueltos en la filosofía. Pero en la historia se apoya en la filosofía, pero ninguna duda está muy cercana. Así que cualquier historiador que se precie de tal debe ser alguien que, si no conoce, tiene que leer. Mire, yo no estudié filosofía en la escuela secundaria porque no había en la escuela donde yo estaba. Entonces, yo era capitán en el ejército y me inscribí, estaba en el Liceo de Santa Fe yo. Me inscribí en la Facultad de Derecho del Litoral para cursar una sola materia, y cursé filosofía. Fue un año muy grato, era promocional la materia, así que cursé, rendí los exámenes, aprobé, me dio la libreta y me fui. La única materia que hice en Santa Fe fue esa. Muy agradable. Nosotros teníamos el profesor de filosofía era un abogado muy preparado, un hombre de edad ya, ya te sabes, estaba de vuelta de muchas cosas. Y bueno, sobre todo me quedé encantado con el tema de los presocráticos, que me parecieron ser los primeros que empezaron a ver que el cosmos era una inmensa máquina regida por leyes naturales y dejaron de lado toda la superchería. Es una cosa maravillosa. Es decir, que la filosofía le da un real sentido a la historia. Sí, no, porque aparte de otra cuestión, no hay ninguna versión de la historia que no se apoye en un enfoque filosófico. Hay algunos, o sea, si uno va al enfoque delirante, diabólico de un tipo como Marx,
Bueno, ¿no es cierto? Que cree que se va a llegar al paraíso a través de la violencia, ¿no es cierto? La revolución permanente, en fin. Pero sí, la filosofía y aparte, el problema, pienso yo, que tiene la historia es sacarse las anteojeras. O sea, ¿en qué medida lo que yo hago está metido en una matriz? Y yo lo tengo que poner en un molde y solamente lo saco el molde, lo doy vuelta, tiro todo lo que cayó que no, y dejo nada más, creo que... Y es muy poco eso, es muy pobre. O sea, no, me parece que hace falta una amplitud mayor. Pero todo es filosofía. Mm. Hay gente que la filosofía la apoya fundamentalmente en la revelación, ¿no es cierto? En la fe. Hay otros que lo apoyan esencialmente en la razón. Enrique, para culminar con este programa, quiero hacer un comentario, porque estamos a días del traspaso de mando en Corrientes. Gustavo Adolfo Valdés deja la primera magistratura para asumir como senador provincial. Su hermano Juan Pablo Valdés va a ser el gobernador a partir del 10 de diciembre. Quiero decir algo porque me nace decirlo, siento que tengo que decirlo. Yo he trabajado en distintos países limítrofes, también en distintas provincias argentinas, y esa libertad de expresión que sentí durante los 8 años de mandato de Gustavo Valdés no experimenté en ningún lado. No recibí ningún llamado telefónico, ningún mensaje sugiriéndome algo o llamándome la atención por algo. Ejercí y ejerzo mi libertad plenamente, lo que es una manera de retribuirme como profesional. Es decir, en ningún momento sentí ningún tipo de presión. Con los gobiernos anteriores en Corrientes creo que no pasaba. Yo lo que me gustaría agregar a eso es que una cosa que me sorprendió, Valdés logró eludir el síndrome del pato rengo, que es una cosa muy curiosa, porque una cosa es que, digamos, a capa y espada los sortee, ¿no es cierto?, dándole unos garrotazos, otra cosa es que, como si nada, ¿no? Digamos, la transición ha sido completamente pacífica, por decirlo. Tal cual, tal cual. Bueno, en el orden municipal de la capital y también los intendentes del interior, pudimos criticar de nuestras distintas tribunas de Info Duarte libremente todo lo que nos parecía, así que estoy muy contento y celebro que así sea. Con respecto a la municipalidad, me gustaría señalar que tanto Tallano como Lanari han sido muy buenos amigos de los que hacemos historia. Así es. Sobre todo porque a los dos les gusta la historia. Justamente Lanari esta semana nos trajo unos papeles que eran de Mosito Aguirre Lanari, y que ya están digitalizados. Hoy uno se lo llevó Sol para digitalizarlo aparte él, que son material de primera, y aparte mucho de lo que hemos hecho con este teniente coronel Jalante Galain, que estamos trabajando juntos en la historia militar de Corrientes, lo hicimos en base a material que nos proporcionó el doctor Lanari, especialmente el epistolario del coronel Calvo, del cual hace muy poco tiempo conseguimos por fin una foto, después de meses de buscar y a ver por dónde había alguna. Así que si no, ha sido grato trabajar con ellos, porque es gente que, aparte, claro, digamos, nuestro escáner más moderno es un obsequio que hizo la Municipalidad de Corrientes. Claro. Así que sí, no, por supuesto, muy valioso. Aporto que Mosito Aguirre Lanari es Juan Ramón Aguirre Lanari, ya fallecido, tío de Emilio, y que fue canciller de la República y senador de la Nación. Gracias, Enrique. Una cosita, el gran mérito de Aguirre Lanari fue que, derrotada a la Argentina en la guerra de Malvinas, en la guerra del Atlántico Sur, él logró que esa derrota fuese un poco menos dolorosa, porque consiguió que la Argentina fuese tratada dentro de lo que es el marco, ¿no es cierto?, internacional, con respeto y en función a reglas internacionales que nos aliviaron la carga. Le debemos mucho que todavía no somos conscientes de eso. Gracias, Enrique, muy amable. Soy Rubén Duarte, el entrevistador.
Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresa a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. En Corrientes, la producción no para. Somos líderes en producción de arroz. El segundo productor nacional de cítricos. El principal industrializador y comercializador de yerba mate. Y estamos diversificando la producción con paltas, nuez pecan y una gran variedad de cultivos bajo cobertura. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno provincial. Grandes beneficios. Desde los 13 años podés acceder a una tarjeta de débito joven y contar con descuentos en comercios de todo el país. Y si sos más 18, accede a tu primera tarjeta de crédito joven. Accede a descuentos todos los días en espectáculos y recitales, telefonía, internet, clubes y gimnasios, restaurantes y bares, hoteles, librería, indumentaria y los días miércoles y viernes en supermercados, drugstores, maxiquiosco y autoservicios de todo el país. Solicita tu tarjeta en www.bancodecorrientes.com.ar. En el próximo bloque vamos a ver y escuchar a una profesional, licenciada en psicología, Camila González Nasser, que visitó el programa Una Palabra que conducimos todos los sábados con Inés Bobadilla. Habló sobre distintos temas de actualidad que nos preocupan a vos y a mí. Los problemas que tienen que ver con la conducta de los jóvenes y adolescentes, el suicidio, la droga y otros flagelos, aunque duela la palabra. Así que te invito a ver y luego nos despedimos. Temas para tratar con la licenciada tenemos tanto, pero ¿por qué está la licenciada acá en este programa? Porque necesitamos comunicar, informar. Creo que la tarea hoy de la comunicación, del periodista, del comunicador y del profesional. Creo que es importante la tarea del profesional y en este caso la psicología. ¿Por qué la psicología? ¿Cómo está la salud mental de los niños, licenciada? Me parece muy importante lo que estás comentando, porque la verdad que los psicólogos creo que este último tiempo decidimos un poco salir de nuestros consultorios, salir de nuestros lugares de trabajo, ir hacia la sociedad, hacia la comunidad, para un poco informar esto que está sucediendo, a forma de prevención también, ¿no? Estas cuestiones que están afectando la salud mental de nuestros niños y adolescentes, entonces decidimos salir, a hablar, desde una charla, desde ir a algún medio, porque la verdad es que la salud mental de los niños y adolescentes empeoró muchísimo el último tiempo, ¿no? Hay cada vez más casos con diferentes diagnósticos, a veces sin dar un diagnóstico, pero bueno, los casos de ansiedad y depresión en niños y adolescentes, siendo tan chiquitos, aumentaron muchísimo en el último tiempo, en los últimos años. Y muchas otras cuestiones también, como por ejemplo dificultades en la imagen corporal, ¿no? Entonces, cuando vemos que los números aumentan mucho en una época de la sociedad, decimos, ¿qué está pasando? Entonces, vamos a revisar qué pasó, qué pasa en este último tiempo para que haya aumentado tanto. Y vemos que lo que se incorporaron son las redes sociales y el celular a la vida de los niños y los adolescentes. Entonces decimos, es acá, es por esto tiene un gran impacto, esto es un factor de riesgo entonces para la salud mental de los chicos. Entonces, la verdad es que queremos concientizar muchísimo sobre que esto, darle un celular a un niño tan pequeño no es gratis en cuanto a sus emociones, ¿no? Y también a su vida posterior, porque sabemos que los hábitos que se aprenden en la infancia después son más difíciles de erradicar si no es un buen hábito. Entonces es importante que veamos este factor del celular, veamos esta cuestión también de por qué los chicos cada vez están más solos y con menos actividades fuera de su casa. Son un montón de cosas para ir viendo qué pasan en esta época y que terminan afectando. Las pantallas en realidad vinieron para destruir. Yo creo que muchos dirán, bueno, sí, es muy útil para nuestro trabajo, nos soluciona muchísimos problemas, pero yo creo que hoy, hablando con usted y ustedes, queridos oyentes, y quienes nos siguen por las redes sociales, y también nuestros queridos televidentes, se darán cuenta quién no tiene en su familia un niño y qué es más fácil. Niños estamos hablando, no estamos hablando de adolescentes. Ustedes pequeñitos. Ustedes ven por la calle, en la plaza, lo que sea,
con mucho respeto lo digo, ¿no? La madre con el celular, acá la producción me acerca al celular, la madre con el celular y el bebé también con el celular. Y eso no se veía antes, licenciada. La mamá... A partir de la pandemia, ¿no? A partir de la pandemia que se empezó a ver muchísimas pantallas más, que los chicos ya desde chiquitos, pero también acá, y le quiero dar una cuota de apoyo a las mamás, a los papás que están criando, también como que creímos también que el celular venía a facilitarnos muchas cosas y nosotros también entramos en eso. Nosotros los adultos entramos en esa ecuación de, bueno, toma, vos podés seguir trabajando mientras tu hijo está con la pantalla. Entonces nos creímos todo eso y nos fuimos midiendo los riesgos, nos fuimos midiendo la cantidad de tiempo o que eran demasiados pequeños. No nos advirtieron lo suficiente las compañías de tecnología, ¿no? Entonces pensábamos que era algo que nos venía a facilitar y se nos fue un poco la mano. La verdad es que tampoco para culpabilizar tanto a quienes están criando, creímos que era una herramienta que nos estaba ayudando, no sabíamos los riesgos, como muchas de las cosas que pasan en la historia se incorporan a la vida y después vemos que al final no era tan beneficioso, ¿no? Para la salud o retiramos del mercado o empezamos a regular. Y a eso estamos yendo, ¿no? Queremos regular el uso de las pantallas, queremos regular el uso del celular. No lo vamos a poder sacar, lamentablemente, por mucho que queramos ir en contra de esto. La idea es poder regular, que los papás y las mamás sepan que tiene que ser mediado por un adulto, que el adulto regula al principio el tiempo, el contenido, qué van a hacer. Tenemos que pensar, tenemos que tener en cuenta que son cerebros en desarrollo, personalidades en desarrollo, entonces tiene que ser mediado por el adulto para de a poco, mientras nos vamos acercando a la adolescencia, ir retirando esa ayuda, ¿no? Ese control para que cuando sean grandes puedan tener las herramientas de, bueno, ya sé cómo manejarme en Internet, pero al principio es muy difícil. Y si hablamos de desarrollo, que es lo que hablamos los psicólogos, en el desarrollo general, por ejemplo, motor, hay etapas, ¿no? Primero gateo, después me camino, después me paro. En lo social también. Primero juego con un amiguito, voy al jardín, después puedo ir a la casa de una amiguita, después cuando soy adolescente me cambio el orden de la secundaria caminando solo. Qué lindo eso. Claro. No, sí, es cierto, doctora. Después puedo ir a una fiesta. Hay etapas en la vida fuera de las pantallas. Hay cosas que se esperan y que se pueden hacer a cada edad porque estoy preparado, porque mi cerebro está preparado, porque tengo la madurez, porque entiendo los riesgos. Eso es lo que no pasa en el celular. Estamos dispuestos ya a todo. Creo, licenciada, que el punto lo tenemos que dar los padres. Exactamente. Porque los padres, yo creo, a usted, como a quienes nos están mirando y nos siguen y nos escuchan, nuestros pilares fueron nuestros padres. ¿Fue así o no? Si somos profesionales, no importa si sos profesional, no importa. La tarea de ser padre, yo creo que es un gran título y la gracia de Dios que pudimos ser padres y madres algunos, pero no es fácil y yo creo que somos nosotros que tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Cómo yo le voy a decir a mi hija, está el celular, si yo las 24 horas estoy pendiente del celular? No sé si mi hija fue al colegio, o sea, yo noto y recibo comentarios en mi celular personales realmente donde dice, bueno, Inés, no sé qué hacer con mi hijo, con mi hija, con un vecino que conozco. Entonces, ¿qué podemos hacer, licenciada, ante la presencia de esto que nos está sobrepasando, que es el uso de la tecnología en los niños? Dos tips cortitos. Primero, como decías vos, ser ejemplo, porque está comprobado que si ponemos una regla en casa que no usamos el celular para comer, los primeros que rompen esas reglas son los adultos. Entonces, primero el ejemplo. Tenemos que ser ejemplos de cuándo y cómo usamos el celular, de no romper ciertas reglas porque queremos generar hábitos. Entonces, tiempos de desconexión, que sean para toda la familia, ¿no? Entonces, en determinado horario nadie usa la tecnología, conversamos, volver a los juegos de mesa, volver a incluso mirar una película juntos, porque lo que antes era como, estás mirando la tele, ahora ya parece re lejano. Pensemos cuánto nos cuesta sostener la atención en mirar una película entera, ¿no? O a los chicos cuánto les cuesta. Entonces, volver a esos hábitos, respetarlos y seamos ejemplo para eso, ¿no? Con nuestros chicos. Bien. Licenciada, un tema importante para toda la comunidad, para todo el mundo, que es la depresión. La depresión que se da en niños, en adolescentes, en adultos mayores.
En su consultorio, ¿asisten personas? ¿Cuál es la edad, la cantidad de personas que asisten? Porque hay veces por ahí aumenta el número de adolescentes, hay veces hay adultos mayores, de mediana edad, pero en la depresión, ¿cómo se está trabajando? Por ejemplo, en su consultorio. Bien, yo principalmente atiendo niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Como esa primera etapa después de que salen de la escuela secundaria. Sí se ve mucha depresión. Bueno, sabemos que los números han aumentado muchísimo. Creo que tiene que ver también con falta de sentido en su proyecto de vida, ¿no? Entonces, esto que antes encontrábamos el sentido de la vida o teníamos un proyecto de vida y armábamos ese proyecto ya desde más pequeños, íbamos descubriendo nuestros intereses, nuestras capacidades, qué podíamos hacer, eso está como un poco atrofiado, ¿no? Entonces, la depresión no tiene tanto que ver con la tristeza, que si bien puede ser un síntoma, sino con la falta de motivación y de placer en la vida, ¿no? No tener ganas de nada. A veces no es una persona que está llorando, sino una persona que no tiene ganas de nada, le retiró ese interés en la vida, ¿no? En la vida externa. Entonces, de repente, no se junta tanto con los amigos, de repente, si está en edad escolar, deja de ir a la escuela, empieza a faltar muchísimo, las cosas que antes le gustaban le dejan de gustar, entonces vemos que empezó a perder interés en lo que antes tenía interés. La verdad es que sí, los números han aumentado muchísimo, tratamos como por ahí la voluntad está un poco ahí deteriorada en esto que es la depresión. Lo que hacemos los psicólogos es ayudarlos de nuevo a de a pasitos chiquititos poder salir de su casa, encontrar algo que les guste y sostener estos hábitos, ¿no? Por fuera de la casa y siempre generando una red de contención. Eso tenemos que decirlo también, porque ante cualquier padecimiento de salud mental, la verdad es que es importante contar con vínculos significativos. Y los vínculos significativos a veces no son tus contactos en las redes sociales, le decimos a los chicos, y esta falsa ilusión de que son todos mis amigos, sino estos que te sostienen, al que puedes llamar, y tener un adulto referente, ¿no? O sea, ojalá pueda ser mamá y papá, ojalá puedan ser los adultos que me crían, pero a veces puede ser un tío, mi madrina, un profesor de la escuela, alguien al que yo pueda... Una vecina, claro, alguien al que yo pueda pedirle ayuda, ¿no? Y decir, me está pasando algo, ayúdame. La depresión, en muchos casos, cuando se va agudizando, lleva a realizar otros actos a las personas y que en casos muy extremos el suicidio. Lamentablemente el año pasado y lo que va de este año, del año 2025, muchas personas se han quitado la vida, ¿no? Y vos decías, no, pero era una persona normal, ¿no? Pero eso era por fuera, por dentro uno nunca sabe qué está trabajando, qué está pensando, qué piensa él, qué siente. Por eso el diálogo con el esposo, la esposa, tu pareja, tu hija, tu hijo, por ahí, cuesta, licenciada, a todos nos cuesta hablar, contar, porque ¿qué pasa? Uno no quiere preocupar al esposo, ¿no? ¿Qué te pasa? Estoy bien, dice, todos estamos bien en la casa. No estamos bien. Quizás nuestra hija, nuestro hijo no se encuentra bien, algo le está pasando, fracasó en la facultad, fracasó en el amor. ¿Quién no fracasó en el amor, licenciado? Sí, sobre todo a esa edad es tan importante, los desamores y las decepciones y las peleas con los compañeros también, con los amigos, cuando me peleo con un amigo y pierdo ese lugar de referencia. Toda la vida. Ese lugar de referencia con mis pares, y la verdad es que nosotros no le podemos decir, sos un exagerado o exagerada, la verdad es que no. Tenemos que ponernos en su lugar, darle importancia, validar sus emociones es importante, porque lo que nosotros nos parece quizás una pavada porque son más chicos, para ellos es muy importante. Entonces, primer paso, validar sus emociones, entiendo cómo te sentís. Y también darle este mensaje a la gente de que, como recién decías, hablar con alguien, a veces hablar con alguien no alcanza y es necesario ir a un psicólogo, es necesario asistir a un servicio de salud mental. Tenemos servicios acá gratuitos, digamos, estatales, para que puedan acceder cualquier persona, ¿no? Entonces, si no se puede pagar la consulta privada, hay espacios para ir y hablar y siempre todo tiene solución, eso es lo que le queremos decir. Hay que darle un espacio a la salud mental, hay que hablar de lo que nos pasa, tener paciencia en el proceso, que es a veces lo que no tenemos en esta época, ¿no? Queremos resultados ya de todo, desde lo profesional, desde el estudio, los chicos, les cuesta mucho trabajar, también todo queremos solucionar. Ya queremos, entonces paciencia con los procesos, pero darle importancia a lo que nos está pasando. Hablemos con alguien, con el que sea, como decíamos recién, con el profesor, con el amigo, pero levantemos la voz de que algo está pasando. Estamos dialogando con la licenciada, la psicóloga Camila González Nasser.
una excelente profesional. Temas, claro que sí, que le interesan a todos y a mí también me interesa, por supuesto. Estamos aquí charlando y comentando los temas que a usted, señora, señor, le interesa. ¿Por qué? Abuela, abuelo, ¿quién no tiene una abuela, un abuelo? ¿Qué era el consuelo, no? Quiero quedarme con algo muy importante donde decía usted que todo tiene solución. Antes nosotros no asistíamos a una psicóloga, psicóloga / psicólogo, un asistente, no. Sabíamos el camino, bueno, sí teníamos. ¿Quiénes eran nuestros psicólogos? Nuestros padres. Ellos no nuestros referentes. Nuestros referentes, nuestras abuelas, nuestras tías decían, bueno, teníamos ya una estructura, ¿no? Ahora esa estructura se rompió, pero justamente nuestra tarea aquí, junto con la licenciada, aquí en este programa y en las distintas producciones de Info Duarte Servicios de Comunicación, es brindar conocimiento, apoyo que usted, señora, señor, puede hacer. Estamos charlando, decía, con la licenciada. Algo que me impactó, imagínese que a un periodista, a un comunicador social que le impacte este hecho donde la novia le mata al novio. ¿Sus consideraciones, licenciada? Sí, bueno, la verdad es que la violencia está cada vez peor, digamos, hay muchísimos más casos de violencia y creo que esto sí tiene que ver con una cuestión social, con la violencia que vemos en la sociedad en general, si bien esos son casos extremos. La verdad es que vemos una sociedad muy violenta y muy poco tolerante a la diferencia, muy poco tolerante al que piensa diferente, al que no es como yo, reacciones, poca también capacidad de regular mis emociones, de regular mi enojo, de regular. Entonces es un combo que la verdad es que se ve en la sociedad. Entonces cuando pasan estas cosas o vemos algo que pasa en los adolescentes, es un síntoma de la sociedad, la violencia. Estamos en una sociedad donde cada vez me importa menos el otro, ¿no? Hemos perdido bastante este tejido social y comunitario que teníamos, estos lazos fuertes que teníamos entre todos, esto de conocer a la gente que vivía en mi barrio, de poder confiar en el otro. Desconfiamos cada vez más del otro, ¿no? Por supuesto. Y de la afuera. Entonces nos cerramos cada vez más y esos lazos fueron perdiendo. Entonces hace que nos miremos cada vez más a nosotros mismos y que tengamos esta mirada individualista, que estemos cada vez más encerrados en nosotros, nuestra familia y nadie más. Y nos cuesta esto que teníamos cuando éramos chicos, que era confiar en el vecino, confiar en el barrio. Eso se perdió porque la verdad es que los hechos de inseguridad aumentaron, entonces empezaron a ver en las noticias, en un montón de cuestiones, que afuera es muy inseguro. Esto se incrementó, por supuesto, con la pandemia, cuando la verdad es que la pandemia nos vino a decir, che, el mundo no es tan seguro como nos dijeron, y entonces incrementa esto, ¿no? Como que mejor me quedo acá en mi lugar y lo afuera puede ser que me lastime. Todo esto tiene sus efectos en cómo nos estamos formando, en cómo estamos formando la identidad, cómo formamos nuestros vínculos, sobre todo los más chicos, cómo nos estamos constituyendo como sujetos, ¿no? El tema del noviazgo en la adolescencia, cuando uno va creciendo, pero sobre todo centrarnos en el noviazgo en la adolescencia y cuando van pasando los años, ¿no? Comienzan con esos chistes, te pego por la cabeza, te pego por los brazos, te pego por la espalda, y van pasando como chistes. Después terminan en hechos trágicos. Entonces creo que más que nunca es el diálogo en que yo pueda tener con mi hijo, con mi hija, o quizás por ahí no es el diálogo, sino con algunas cosas que uno va observando o quiera comentar, o bien por ahí uno dice, bueno, no, yo me siento bien yendo con mi psicóloga. Claro. Perfecto, listo, pero buscar esas herramientas y algo muy, pero muy importante, creo yo, hoy con todos estos números que van aumentando, que es la violencia que se da en el noviazgo. Hay que ponerle un freno, un freno, pero uno dice, no, él me ama. Lo decía, escuchaba ayer el testimonio de la hermana del chico. El chico tenía 18 años y la joven 20 años, ¿no? La novia la mata al chico. El chico vivían juntos, ¿no? En una casa que le dio el padre, que no podían llegar, o sea, todo un esquema social muy delicado, pero ahora, a lo que voy y centrarnos en esto es qué pasa con estos jóvenes que no tienen esa autoestima, que está, por decir así, en una forma tirada al piso. No. Y volver a algo muy importante, todo tiene solución, Lisa. Todo tiene solución. Yo lo que estoy observando mucho con respecto a esto es relaciones de noviazgos de adolescentes
con muchos celos enfermizos, ¿no? Muchos celos desmedidos, y eso es lo que tenemos que ayudar a que detecten a tiempo, porque quizás el golpe viene después, el empezar a prohibir ciertas cosas viene después, pero empiezan con el celo, con el te agarro el celular. Eso se ve muchísimo en los adolescentes, ¿no? Estas más llamadas relaciones tóxicas, ¿no? Pero como mucha necesidad de control de una de las dos partes sobre la otra, y la otra parte que va aceptando. ¿Por qué se sostiene? Porque se va aceptando ese lugar de inferioridad ante el otro que tiene control. Entonces tenemos que ayudarlos a que puedan detectar las señales rojas, le decimos las banderas rojas, a tiempo para poder frenar, porque cuando una relación se instala esta dinámica, ¿no?, de poder sobre otra, es muy difícil, ¿no? Va pasando el tiempo y es cada vez más fuerte, porque yo ya comprobé mi poder sobre vos. Primero te agarré el celular, después te hice una cosa. Entonces, frenemos a tiempo, eso es lo que le tenemos que decir, que alertémosles sobre lo que está pasando, ¿no? Sobre cuando ya un celo no es lo esperado. No hay amor. No hay amor. Quizás ellos creen que hay amor cuando te controla el celular, cuando no te permite juntarte con tus amigas, cuando te quitan las llaves, si vos tenés auto o camioneta, lo que sea, el móvil que vos tengas. He visto casos donde les atan las llaves, les esconden esos chistes, para mí, que no tienen... Que no son chistes. No son chistes, pero comienzan con esas cosas y bueno, justamente acá estamos con la licenciada brindándote herramientas importantes para la vida de nuestros hijos, de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, estos jóvenes que tienen tanto por delante, licenciada. Un último temita para charlar con usted que me encanta, realmente todos los temas. No es que me encanta, sino como siempre yo digo, aquí desde este programa, desde esta trinchera, como dice Rubén Duarte, es informar y comunicar. ¿Qué pasa hoy con los padres, licenciada? Sobreprotección, tenemos miedo, no les exigimos estudiar, trabajar. ¿Qué nos pasa a los padres? Porque antes, ¿qué nos pasa? No le ponemos un límite al horario, a las cosas. ¿Qué nos pasa? ¿Tenemos miedo? ¿Somos miedosos los padres? Sí. Yo creo que sí. La verdad es que creo que somos una generación de padres amorosamente tibios para algunas cuestiones de decisiones y de reglas y de límites, ¿no? Sí creo que antes los límites eran mucho más rígidos y que ahora nos pasamos un poco para el otro lado, ¿no? Entonces, por ahí, cuando los aportes de la psicología respetuosa o de la crianza respetuosa, por ahí los malinterpretamos un poco, ¿no? Porque esto de darle lugar al niño o al adolescente y de escucharlo, por ahí nos ponemos los límites suficientes, ¿no? Entonces nos cuesta poner ese límite porque tenemos miedo que nuestros hijos se alejen de nosotros. Ese es el miedo. Tenemos a quedarnos solos. A quedarnos solos, a que no nos quieran, a que les pase algo. Uy, si yo pierdo ese lugar de referencia y de amor, ¿qué va a pasar? Y la verdad es que tenemos que decir que es justamente lo contrario, que hay que poner límites porque los límites también dan seguridad, ¿no? Esto de que esto puedo hacer y esto no, nos da seguridad, nos da estructura y va formando nuestra identidad, va formando nuestra personalidad. Esos límites, por supuesto, que tienen que ser, algunos pueden ser en la adolescencia un poco más flexibles porque le damos la oportunidad de escucharlos, de escuchar sus argumentos. Entonces, alguna vez te voy a decir que sí, voy a escuchar a ver qué tenés para decirme y no me voy a quedar tan rígido en mi lugar, sino que te voy a dar lugar a que me puedas explicar lo que está pasando, pero los límites son necesarios para constituir su personalidad, su autoestima, su tolerancia a la frustración, ¿no? Esto de los jóvenes. Queremos que tengan tolerancia a la frustración, queremos que se puedan levantar después de algún golpe, si salieron mal en un examen, ¿qué pasa? Lo vuelvo a rendir, vuelvo a estudiar esta materia, ¿no? Darle esa seguridad de que va a estar todo bien y que lo vamos a estar acompañando, pero para que los límites funcionen, también tiene que haber amor del otro lado, ¿no? O sea, los límites no funcionan si yo solamente soy una mamá o un papá autoritario y no doy lugar al cariño. Entonces, no es un lugar de enojo siempre y de siempre estoy enojado y te doy orden. Pero en la casa siempre hay una que grita más, ¿no? Claro, pero... Grita, ya dije que es la madre. Pero puede ser que grite, pero por otro lado, que haya conexión, ¿no? Que después pueda tener este contacto amoroso, sentarme a hablar, jugar, acompañarte, interesarme por vos. Y a medida que crecen, por vos, por tus amigos, invito a tus amigos para que puedas conocerlos, te llevo a los lugares, comparto. Me hago parte de tu mundo, porque a veces los miramos desde un lugar adultocentrista, ¿no? Desde que, uy, mirá lo que le gusta, mirá lo que hacen, y no compartimos, no nos interesamos por lo que hay en esta etapa de la vida. Entonces, tienen que haber las dos cosas, límites claros y contactos amorosos y afectivos. Muy bien, hasta aquí el programa de hoy. Un placer inmenso. Si Dios así lo permite, nos vemos la semana próxima.
Soy Rubén Duarte, el entrevistador.